En el sistema disperso vamos a ver varios sistemas, tres sistemas específicamente. ¿Quiénes son? Las soluciones, los coloides y las suspensiones. ¿Cómo hacer esta clasificación? La clasificación de los sistemas dispersos es en función al tamaño de partícula de la fase dispersa. Por ejemplo, si el tamaño de partícula de la fase dispersa es menor a 1 nanómetro, lo llamaremos solución. Si el tamaño de partícula de la fase dispersa es entre 1 nanómetro y 200 nanómetros, lo vamos a llamar coloide. Y si es mayor a 200 nanómetros, le vamos a llamar suspensión. Acá lo tenemos, mira. Por el tamaño de partícula. Si el tamaño de partícula es menor a 1 nanómetro, le vamos a llamar solución. Si el tamaño de partícula está entre 1 nanómetro y 200 nanómetros, le vamos a llamar coloide. Y si el tamaño de partícula es mayor a 200 nanómetros, le vamos a llamar suspensión. ¿Quiénes tienen tamaño de partícula menor a 1 nanómetro? Estamos hablando pues de átomos, moléculas, iones. Entonces, cuando nosotros tenemos una solución de agua con sal, ¿no? Tenemos soluciones de agua con glucosa. Entonces tenemos tamaños de partícula de la fase dispersa menor a 1 nanómetro. Si el tamaño de partícula es mayor a 1 nanómetro y menor a 200 nanómetros, es un coloide. Acá tenemos, por ejemplo, el humo, la neblina, la pintura, la gelatina. Tienen tamaño de partícula entre 1 nanómetro y 200 nanómetros. Cuando el tamaño de partícula es mayor a 200 nanómetros, le llamamos suspensión, ¿no? Es como tener agua con arcilla. La arcilla tiene un tamaño de partícula mayor a 200 nanómetros. Entonces, en ese caso le llamaremos suspensión. Si el tamaño de la partícula es más grande, de tal forma que es afectado por la gravedad, la partícula va a sedimentar, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la clasificación de los sistemas dispersos de acuerdo al tamaño de partícula de la fase dispersa. Solución, coloide, suspensión. Nos centramos ahora en la solución. Una solución está formada por un soluto más un solvente. Me da una solución. El soluto podría ser su masa. Tenemos acá 5 gramos del soluto. Tenemos 45 gramos del solvente. Como podemos darnos cuenta, hay más masa de solvente que masa de soluto. Una de las definiciones de soluto y solvente está en relación a la proporción o a la masa. El que tiene mayor masa es el solvente y el que tiene menor masa es el soluto. Entonces acá tenemos 5 gramos de soluto, 45 gramos de solvente. La mezcla de ellos dos me da 50 gramos de solución. Ahora, si asumimos que este 50 gramos representa el 100%, 5 gramos, ¿qué porcentaje será? Y eso es el 10%. A este porcentaje se le llama el porcentaje en masa o porcentaje en peso. ¿Con respecto a quién? Al soluto. Muy bien, si trabajamos ahora con soluto, solvente, solución, pero en volumen. 10 mililitros de soluto, 90 mililitros de solvente. Me da 100 mililitros de solución. Ah, mira, si nosotros tenemos 10 mililitros de soluto y 90 mililitros de solvente, que me da 100 mililitros de solución, y asumimos que estos 100 mililitros representan el 100%, 10 mililitros, ¿qué porcentaje será? El 10%. A eso se le llama el porcentaje en volumen del soluto. Entonces, este 10% representa el porcentaje en volumen del soluto. Tenemos también lo que se conoce como la densidad. Recuerda que la densidad es la relación matemática entre la masa y el volumen, ¿no? Entonces, cuando tú divides la masa entre el volumen, ¿qué te da? La densidad. En los problemas te pueden dar la densidad de la solución. ¿Qué sería la densidad de la solución? La masa de la solución sobre el volumen de la solución. Ahora pasamos a lo que se conoce como molaridad, representado por la letra M. M es la molaridad. ¿Y qué cosa es la molaridad? La molaridad es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. El número de moles del soluto se expresa en mol y el volumen de la solución se expresa en litro. Otra forma de calcular la molaridad sería conociendo su masa, la masa del soluto, sobre el peso fórmula del soluto por el volumen de la solución. Para poder medir la molaridad, se necesitan ciertos materiales. Por ejemplo, se necesita una balanza para medir la masa. La masa del soluto se mide en una balanza. Entonces yo puedo conocer la masa mediante la balanza. El volumen lo podemos determinar a través de un instrumento de vidrio llamado fiola. Por ejemplo, acá tenemos una fiola
Esto de acá es una fiola. Esta fiola tiene un volumen de 100 mililitros, por ejemplo. Entonces yo puedo medir con mucha precisión, con mucha exactitud, un volumen de 100 mililitros. Bien. Si nosotros tenemos soluto más solvente y me da solución, y yo determino la masa de un soluto, 1 gramo de hidróxido de sodio, ¿no? Ahí está la masa del soluto, mediante la balanza. Entonces tengo 1 gramo de soluto, la masa del soluto. Le agrego el solvente, que en este caso sería agua, para darnos una solución de 100 mililitros de solución. ¿Dónde voy a medir esto? En esta fiola. Entonces, ¿qué tenemos acá en esta fiola? Tenemos 1 gramo de hidróxido de sodio con 100 mililitros, ¿no? Formando 100 mililitros de solución. ¿Cómo calculamos la molaridad? Usando la ecuación 2 sería molaridad es igual a la masa del soluto, que es 1 gramo de hidróxido de sodio, sobre su peso fórmula, que es 40 gramos de hidróxido de sodio por cada mol de hidróxido de sodio, multiplicado por el volumen. ¿Pero qué volumen tenemos? 100 mililitros. Pero recuerda, el volumen debe estar expresado en litros. En litros. Entonces, hay que transformar. Entonces, factor de conversión. 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Mililitros se va con mililitros. ¿Ah? Gramos de hidróxido con gramos de hidróxido se cancela. ¿Y qué me quedaría? 0,25 moles de hidróxido de sodio sobre el litro de solución. Entonces la molaridad sería igual a 0,25. ¿Qué tenemos por acá? Que esta solución preparada tiene una molaridad de 0,25 molar. Ahí está, 0,25 molar. Entonces, cuando yo digo que la molaridad es igual a 0,25 mol por litro, también lo puedo expresar como 0,25 m, ¿no? Que es la molaridad. ¿Qué pasa si ahora tomamos un volumen de lo que hemos preparado? Por ejemplo, 50 mililitros. De esta fiola sacamos 50 mililitros y lo ponemos en esta otra fiola. 50 mililitros de concentración 0,25, lo que acabamos de calcular. Y le agregamos 50 mililitros de agua hasta la línea de enrase. Cuando yo le agregue el agua, ¿no? Le agregue el agua, el nivel va a comenzar a subir. Le estoy agregando solvente, mira. Cuando tú le agregas a una solución preparada solvente, lo estás diluyendo. Entonces, esto es un proceso de dilución, donde a una solución ya preparada le estoy agregando 50 mililitros de agua, 50 mililitros de solvente. Entonces, ahora hay un nuevo volumen, un volumen 2, 100 mililitros, y una concentración que no conozco. Entonces, los problemas de dilución, ¿cómo se resuelven? Esta es la fórmula. Molaridad 1 por volumen 1 va a ser igual a molaridad 2 por volumen 2. Como tenemos la molaridad inicial, que es 0,25, el volumen inicial, que es 50 mililitros, eso va a ser igual a X, la concentración final, por el volumen final, que es 100 mililitros. De acá operando nos sale que X es igual a 0,125 mol por litro. Entonces acá sería mol por litro. Sería la concentración final de la solución resultante, ¿no? De la solución que se ha diluido. Ahora, ¿qué pasaría si tomamos volúmenes de acá? De esta solución de 0,25, 10 mililitros saco acá y lo pongo en este recipiente. Y de esta otra fiola que he preparado, que he diluido, tomamos 30 mililitros de concentración 0,125. Entonces tenemos acá una solución, ¿no? De hidróxido de sodio, ¿no? Cuya concentración es 0,25. Y tenemos de esta otra solución hidróxido de sodio, cuya concentración es 0,125. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a mezclar estas soluciones. Al mezclar tenemos esto de acá, esta mezcla que también es de hidróxido de sodio, cuya concentración no se conoce, pero el volumen 3 sí es conocido. ¿Cómo lo vamos a hallar? Sumando el volumen 1 más el volumen 2. Entonces, para resolver este tipo de problemas de mezcla, se utiliza la fórmula. Molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 es igual a la molaridad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Y tenemos acá molaridad 1, 0,25 por el volumen, que es 10 mililitros, más molaridad 2, que es 0,125 por el volumen 2, que es 30 mililitros. Me da la molaridad de la mezcla, esta es la mezcla, que sería X por el volumen de la mezcla, que es 40. Operando, X es igual a 0,15625 mol, acá sería mol, sobre litro. Y así hemos determinado la concentración de una mezcla. Ahora vamos a continuar con la normalidad. Cuando hablamos de la normalidad, también es una unidad de concentración.
igual que la molaridad, tenemos a la normalidad. La normalidad representada por la letra N, ¿no? ¿A qué va a ser igual la normalidad? La normalidad va a ser igual al número de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución. ¿Qué cosa es la normalidad? Es el número de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución. El volumen de la solución debe estar expresado en litro. Otra forma de calcular la normalidad es igual a la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Este parámetro, ¿no?, es teta. También podemos calcular la normalidad como masa del soluto por el parámetro sobre el peso fórmula del soluto multiplicado por el volumen de la solución. La masa del soluto en gramos, el peso fórmula molar en gramos sobre mol, por el volumen expresado en litro y por el parámetro de carga. Todo eso me da la normalidad. El parámetro de carga representado por teta, ¿cómo se determina? Tenemos tres casos. Caso ácido. Cuando hablamos de una sustancia ácida, ¿no?, tenemos una sustancia ácida, el parámetro teta va a ser el número de hidrógenos potencialmente reemplazables. Eso es teta, el número de hidrógenos potencialmente reemplazables. Acá tenemos al cloruro de hidrógeno. Acá tiene un hidrógeno potencialmente reemplazable. Entonces teta vale 1. En el caso del ácido sulfúrico, tiene dos hidrógenos potencialmente reemplazables. Entonces el parámetro de carga vale 2. Si vamos para una base, si tenemos el caso de una base, el parámetro de carga teta va a ser el número de hidróxidos potencialmente reemplazables. Entonces, para el caso del hidróxido de sodio, teta es igual a 1. ¿Por qué? Porque tiene un hidróxido potencialmente reemplazable. Para el caso del hidróxido de potasio, teta vale 1. ¿Por qué? Porque tiene un hidróxido potencialmente reemplazable. En el caso del hidróxido de calcio, tiene dos hidróxidos potencialmente reemplazables. Entonces teta vale 2. Para el hidróxido de magnesio, tiene dos hidróxidos potencialmente reemplazables. Entonces teta vale 2. Para el caso de una sal, se considera la carga total del catión. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, parámetro es igual a 1. Para el cloruro de potasio, el parámetro es igual a 1. Para el sulfuro de calcio, recuerda que el calcio tiene carga 2. Entonces el parámetro vale 2. Para el sulfuro de magnesio, el magnesio también tiene parámetro 2, carga 2. Entonces teta vale 2. Para el sulfuro de aluminio, recuerda que el aluminio tiene una carga de 3. 2 por 3 me da 6, ¿no? El parámetro vale 6. Para el fosfato de calcio, el calcio es 2. 3 por 2 es 6. El parámetro vale 6. También se aplica la dilución y la mezcla para el caso de normalidad. Si yo tengo una dilución, sería normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. Y si tenemos un problema de mezclas, sería normalidad 1 por volumen 1 más normalidad 2 por volumen 2 es igual a la normalidad 3 por el volumen 3. Si el problema es de neutralización, eso está relacionado con las llamadas reacciones de neutralización. Una reacción de neutralización es cuando tú tienes un ácido más una base. Eso te da una sal más agua. Lo que voy a considerar son los equivalentes, el número de equivalentes del ácido y el número de equivalentes de la base. Tenemos tres casos diferentes. Si el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base, diremos que la solución es neutra y que el pH es igual a 7. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si el número de equivalentes, ¿no?, el número de equivalentes, que es la normalidad del ácido por el volumen del ácido, es mayor que el número de equivalentes de la base, que es la normalidad de la base por el volumen de la base? Entonces diremos que tenemos una solución ácida, porque hay más equivalentes de ácido que de base. Entonces el pH de la solución es menor que 7, tiene valores menores que 7. Caso 3. ¿Qué pasaría si la cantidad de equivalentes de la base es mayor que la cantidad de equivalentes del ácido? Entonces la solución es básica y su pH va a ser mayor que 7.